Bienvenidos a Red Panda Fix. El Panda Rojo les trae hoy la segunda parte de Juegos para Elfos, una historia escrita por Liederfall. Ponte cómodo y disfruta. Capítulo 11-10 Perfectos, el campeón coronado. Permítanme compartir mis propias ideas. Como el más devoto seguidor de la diosa de la luna, he servido como anciano sacerdote del templo durante casi un siglo. Demasiado largo. En estos 100 años, he sido testigo de innumerables obras excelentes, de innumerables prodigios brillantes. Pero no fue hasta hoy, cuando vi esta obra, que experimenté una conmoción tan diferente. Me juego mi reputación con esto. Plants vs Zombies, su diseño, su jugabilidad, es sin duda una innovación trascendental. Mientras hablaba, activó su piedra lunar y la proyectó. Al mirar la pantalla ampliada, todos notaron que su interfaz principal se veía algo diferente a cómo se veía cuando ellos jugaban. En el lado izquierdo de la pantalla principal había un trofeo de girasol plateado, y en el centro aparecía una regadera con el texto Jardín Zen. A la derecha, debajo del modo aventura, los minijuegos, el modo rompecabezas y el modo supervivencia estaban iluminados. Alto quedó ligeramente aturdido. Dios mío. Tan rápido. En solo un día había superado las 5 fases principales del modo aventura. Aunque el modo aventura solo tenía 50 niveles, y cada nivel duraba aproximadamente 8 minutos, los veteranos como Alto podían completarlo fácilmente en medio día. Pero que alguien que experimentaba este tipo de juego por primera vez lo completara tan rápido significaba que apenas se había atascado. No pudo evitar preguntarse si habría puesto la dificultad demasiado baja. Esta persona era demasiado buena en eso. Al ver las expresiones de confusión y sorpresa de todos, Kriste se sentía bastante satisfecho. Nunca habías visto esto, ¿verdad? Apuesto a que no te lo esperabas. Entre todos los presentes, mi progreso debería ser el más alto. No solo era un anciano del templo, sino también un gran mago de 9º nivel. Este tipo de actividad intelectualmente exigente era pan comido para él. No como esa mujer cuya cabeza solo estaba llena de combates. Sobre todo al ver la expresión de asombro de Melissa. La sensación podría resumirse en una sola palabra: encantador. Comenzó a explicar en detalle los distintos modos que se desbloquean tras completar la tarea. Mira, yo creía que el juego terminaba después de derrotar al jefe final, el Dr. Zomboss. Lo que no esperaba era que el modo aventura fuera solo la punta del iceberg de esta obra. Al oír que el jefe final era el Dr. Zomboss, todos quedaron impresionados, aunque no lo comprendieron del todo. Si bien no lo habían visto, parecía increíblemente formidable. Lo más inesperado fue que el modo aventura era solo el principio. Utilizando una potencia de procesamiento tan mínima para crear mecánicas tan complejas y una jugabilidad tan diversa. Abrió la tienda, mostrando artículos completamente nuevos. Cañón de mazorca, melón de invierno, imán de oro, seta magnética, girasol doble. Todos parecían increíblemente poderosos. Luego vinieron los minijuegos y el modo rompecabezas. Cada pequeño nivel representaba un estilo de juego diferente. También estaban las hordas de zombies mejoradas del modo supervivencia. Aunque aún no lo había desbloqueado y solo se podía jugar la primera fase. Luego hizo clic para entrar en el Jardín Zen, que tenía una maceta con una pequeña flor plantada. Cogió la regadera, regó las plantas y recibió una moneda de plata como recompensa. Los jugadores también podían ganar dinero completando niveles o derrotando enemigos, y ese dinero podía utilizarse para comprar artículos en la tienda. Este sistema económico, aunque simple, era sumamente interesante. Todo el público contuvo la respiración. Dios mío, pensé que estaba cerca del final, pero ni siquiera había llegado a la puerta. Hay demasiado contenido. ¿Es esto realmente el trabajo de un diseñador novato? Increíble, absolutamente increíble. Inclínense ante él. No podría haber ideado una mecánica tan brillante en 100 años. Al contemplar todo el recinto, Kriste sintió que este momento de gloria era sumamente satisfactorio. Por lo tanto, mi puntuación es 10 puntos. El lugar estalló de júbilo una vez más.
Esta fue la segunda puntuación perfecta. Hoy estaba destinado a ser un momento histórico. Promedio de la puntuación total del jurado del concursante 1,78. Puntuación de los votos, 809 multiplicado por 1 y 0,78. Puntuación final, 1440. Por la presente declaro que el campeón final es Plants vs Zombies. Toda la plaza estalló en júbilo. Mucha gente comenzó a vitorear ruidosamente. Alto sonrió. Finalmente, todo salió bien. Maldita sea todo. Damien miró a Kriste con reticencia, sus ojos parecían decir, ¿por qué no me ayudaste? Kriste resopló con frialdad, sin molestarse en justificarse ante alguien tan inferior a él. Clasificación final. Primer puesto, Plants vs Zombies, premio, 100.000 balis, aparición destacada en el corredor de los sueños durante 7 días. Segundo lugar, Leyenda de los Santos, premio, 80.000 balis. Tercer puesto, Rose Knight, premio, 60.000 balis. Elena, aprovechando las altísimas puntuaciones de los jueces en la ronda final, logró ascender hasta el tercer puesto. Ceremonia de entrega de premios. Alto recibió un trofeo conmemorativo, además de una bolsa de 100 monedas de oro, equivalentes a 100.000 botellas de balis. Su cartera, que había quedado desinflada, finalmente se había vuelto a llenar. Señor Alto, ¿cuándo lo va a lanzar? Sí. Tengo muchísimas ganas de jugar a la versión completa. ¿Cuánto va a costar? Algunos aficionados, que se encontraban más abajo, no pudieron contenerse más y se agolparon alrededor para hacerles preguntas. No se preocupen, todos. Haré los preparativos lo antes posible. Al ver a esos fans tan entusiastas, respondió a todas y cada una de las preguntas. A continuación, se procedió a organizar la publicación oficial. Necesitaba resolver todo esto rápidamente, incluyendo los precios, los canales de distribución y el grabado en piedra lunar. La competición terminó y el público presente en el recinto se dispersó poco a poco. Hola. Señor Alto, soy un representante de la compañía comercial Saint Toros. Hola. Soy de la compañía comercial Regie. Hola. Represento a la compañía comercial Perla Negra de la capital imperial. Un grupo de representantes de la compañía mercantil lo rodeó. Todas estas personas querían asegurarse los derechos de distribución de Plants vs Zombies. Al fin y al cabo, al haber quedado en primer lugar en la competición, ya había tenido una buena acogida. Asegurar los derechos de distribución sería una inversión con ganancias garantizadas. Como no disponía de un dispositivo de comunicación mágico, ya que fácilmente costaban 10.000 balis, simplemente recopiló la información de contacto de estas empresas. Los detalles específicos de la cooperación se discutirán más adelante. Cada empresa ofrecía diferentes condiciones y planes de cooperación. Necesitaba revisarlos y considerarlos detenidamente. Primero ingresó al templo, se ocupó de algunos asuntos posteriores a la competición y luego obtuvo la técnica de meditación de los sueños y los métodos de cultivo, esenciales para su entrenamiento futuro. Tras marcharse, no tuvo prisa por volver a casa. El cielo se estaba oscureciendo y las farolas a lo largo de la calle ya estaban encendidas. Estuvo dando vueltas un rato. Luego entró directamente en una tienda de objetos mágicos y gastó 30.000 balis en 2 dispositivos de comunicación mágicos. Esas cosas eran realmente caras. Una para él y otra para su hermana Aische. El premio en metálico que acababa de recibir ya se había reducido casi a la mitad. El dinero no duró mucho. Sin embargo, una vez que Plants vs Zombies se lanzó oficialmente, sin duda, se haría rico. Capítulo 12 Acuerdo de distribución de empresas, caos el día del lanzamiento. Señor Alto, nuestra empresa Regie Trading Company está dispuesta a ofrecer 2 millones de balis para adquirir todos los derechos futuros de Plants vs Zombies. Así lo afirmó el representante de Regie Trading Company. Esto significaba que harían una compra única, y la distribución posterior no tendría nada que ver con Alto. Lo siento, no estoy vendiendo los derechos.
Alto lo rechazó sin pensarlo 2 veces. Nuestra empresa ya ha demostrado una gran buena voluntad. Debes entender que tu trabajo es solo un producto de entrada. Incluso si vendes 100.000 copias, los ingresos podrían no ser tan altos. No, gracias. No lo estoy considerando. Solo aceptaré reparto de ingresos. Alto se puso en contacto una por una con cada empresa distribuidora dispuesta a colaborar. Los principales gremios mercantiles de Luneria tenían negocios que abarcaban todos los sectores. 2 de ellos contaban con tiendas de objetos mágicos repartidas por toda la ciudad e incluso en varias ciudades importantes de la nación. A lo largo de más de 10.000 años, diversas industrias de apoyo se desarrollaron en torno al mundo de los sueños y se han consolidado. Desde el grabado de la piedra lunar hasta la distribución, existían cadenas industriales completas. Regie Trading Company era una de ellas. Pero, evidentemente, al tratarse de un distribuidor a gran escala, sus condiciones eran extremadamente duras. O bien se compran todos los derechos, o se acepta un reparto regulado del 70 al 30, en el que la empresa se queda con el 70% de los beneficios netos sin asumir los costes de grabado de Moonstone. Es decir, si se producían demasiados y no se podía vender el excedente, el diseñador asumiría las pérdidas. Ante estas condiciones abusivas, y sin canales de distribución propios, no le quedaría más remedio que renunciar a la mayor parte de los beneficios. Este mundo no era como la tierra de su vida anterior, con Internet desarrollado y redes de transporte convenientes. Ahora solo podía confiar en las redes de ventas a nivel nacional de estos importantes gremios mercantiles. Solo así se podría vender Plants vs Zombies en todas las regiones lo más rápido posible. Señor Alto, nuestra empresa Saint Toros Trading Company espera obtener los derechos de distribución exclusivos de Plants vs Zombies. En cuanto a las ganancias, podemos ofrecer un reparto del 50 al 50. Y lo más importante, podemos cubrir todos los costes de grabado de la piedra lunar. Alto se sintió tentado, principalmente por esa última condición. Para alguien que actualmente tiene escasez de capital, esto era increíblemente importante. El grabado de piedra lunar más barato cuesta al menos 10 balis por copia. Esperar a recuperar la inversión antes de ampliar la capacidad de producción y comenzar las ventas. La oportunidad ya habría pasado. Pero la distribución exclusiva significaba que Plants vs Zombies solo podía venderse a través de ellos, lo que en esencia suponía una adquisición total. Puedo ofrecerte la representación exclusiva, pero solo durante un mes. Y les exijo que graben al menos 100.000 copias para el lanzamiento inicial, con adiciones posteriores en función del rendimiento. Alto presentó sus condiciones. La otra parte reflexionó por un momento. Podemos aceptar la segunda condición. Nuestra empresa es muy optimista respecto a este trabajo. Pero los derechos de venta exclusivos deben extenderse a 6 meses. 6 meses les bastaron para obtener la mayor parte de los beneficios. Tras 6 meses, una vez que la euforia inicial disminuyó, quién sabía si seguiría vendiéndose. 3 meses. No más. La otra parte volvió a guardar silencio, presumiblemente para consultar con alguien. Aceptable. Brindemos por una cooperación fructífera. Luego le dieron una dirección a Alto. A continuación, tendría que ir en persona para hablar de los procedimientos específicos. Poco después, Alto llegó a la sede de la compañía comercial de Saint Toros. Tras negociar acuerdos específicos, firmar contratos y presentar la versión final. Se cerró el trato final. Precio de venta al público, 28 balis. Reparto de beneficios, 9 balis por cada ejemplar vendido. Lanzamiento oficial en 3 días. La razón por la que no lo hicieron demasiado caro fue que Alto tenía sus propias consideraciones. Su principal objetivo actual era mejorar rápidamente el mundo de sus sueños, lo que requería que más gente comprara Plants vs Zombies. Al mismo tiempo, buscaba maximizar su propio reconocimiento para allanar el camino a futuros trabajos. Tras un día entero de arduo trabajo, finalmente había resuelto todos los asuntos relacionados con la distribución. Luego vino la promoción y el lanzamiento. Entró en el mundo de los sueños. En ese momento,
la entrada de Plants vs Zombies apareció en el corredor de los sueños. La versión que había subido aquí era una demo recortada, solo incluía los primeros 20 niveles y algunos minijuegos. Muchas personas ya lo estaban experimentando. Clara era una niña que había tenido una discapacidad en ambas piernas desde la infancia. Como hija de un noble, disfrutó de una vida privilegiada que la gente común apenas podía imaginar. Pero sus piernas discapacitadas se habían convertido en una pesadilla de por vida. Su familia había intentado varios tratamientos, pero todos habían fracasado. Se trataba de una peculiar afección hereditaria, incluso el uso del tesoro élfico, la fuente de la vida, resultó inútil. Incapaz de correr por el bosque como los demás. Así que pasaba la mayor parte del tiempo en el mundo de los sueños, porque en ese mundo podía tener piernas perfectamente funcionales como cualquier elfo normal. Como de costumbre, vagaba sin rumbo por el corredor de los sueños, con la esperanza de descubrir algo interesante. Pronto, se percató de una extraña entrada a otro mundo. Varias plantas con simpáticas caras de dibujos animados, además de extrañas criaturas con cabezas calvas que lucen algunos pelos. Plantas contra zombies. ¡Qué nombre tan extraño! Pero al ver esas adorables plantas, su curiosidad se despertó. Pronto quedó completamente inmersa. Cuando cayó el último zombie, se dejó caer una nota. Tu versión de demostración ha finalizado. Para acceder al contenido posterior, adquiere la versión completa, distribuida exclusivamente por Saint Toros Trading Company. Diseñador, Alto. Clara se quedó paralizada. Justo cuando empezaba a disfrutarlo, descubrió de repente que no había continuación. Mientras tanto, las piedras lunares se grababan con urgencia y luego se transportaban a las principales ciudades y pueblos de todo el reino lunar. Apenas había amanecido cuando se formaron largas colas en las diversas tiendas de lunería de la compañía comercial de Saint Toros. Algunos eran espectadores de la competición de ese día, otros estaban allí por recomendación de amigos y otros eran jugadores que habían probado la demo en el corredor de los sueños. También se colocaron carteles con ilustraciones mágicas en las entradas de las tiendas, con formaciones fantásticas que proyectaban imágenes virtuales en el aire, incluso con animaciones sencillas, lo que les daba un aspecto increíblemente fantástico. Al abrirse las tiendas, una multitud inmensa se agolpó en su interior. Tendero, Plants vs Zombies. Solo 28 balis. ¡Qué barato! Tendero, quiero 2. Esperé 3 días y finalmente lo conseguí. Genial. Maldita sea, ¿quién me pisó el pie? La escena se convirtió en un caos cuando la gente se abalanzó para comprar. En una lujosa mansión. Clara ordenó apresuradamente a sus sirvientes. Poco después, un sirviente regresó con una caja exquisitamente empaquetada. Diseños sencillos adornaban la superficie. Era la portada promocional de Plants vs Zombies. Abrió la caja con impaciencia. Dentro había una piedra lunar bellamente elaborada. Esta es la versión completa, ¿verdad? Activó la piedra lunar e inmediatamente comenzó a experimentar sus efectos. Las ventas del primer día fueron mucho más explosivas de lo que Alto había imaginado. Antes de que transcurriera siquiera la mitad del día, las existencias en los distintos puntos de venta ya estaban peligrosamente bajas. En algunos lugares, muchas personas no pudieron comprar ejemplares. La sede de Saint Toros Trading Company tuvo que enviar urgentemente existencias adicionales. Se suponía que las 100.000 copias grabadas originalmente durarían una semana, puede que ni siquiera duren 2 días. Tomaron la decisión apresurada de trabajar toda la noche para producir más. Capítulo 13. Ventas explosivas, éxito en la primera semana. Quienes lograron comprar ejemplares vitorearon con júbilo, mientras que quienes llegaron tarde y se quedaron sin ellos agacharon la cabeza con desánimo, preguntando constantemente cuándo llegarían más ejemplares. Al enterarme de que se habían agotado las entradas. Algunos corrían de un lado a otro, entrando en todas las tiendas de artículos mágicos para preguntar si tenían a la venta el juego Plants vs Zombies. Los empleados de las tiendas que no habían recibido los derechos de distribución estuvieron completamente desconcertados durante todo el día. Alto se había anticipado a la situación actual.
Hoy era solo el primer día. Plants vs Zombies tenía un público objetivo extremadamente amplio. A medida que se corriera la voz, la popularidad no haría más que aumentar. En su etapa anterior, el juego original de Plants vs Zombies tuvo ventas mundiales que superaron los 40 millones de copias. La mayoría de la gente incluso había jugado a versiones piratas. En aquellos tiempos, cuando no había tantos juegos, ¿qué ordenador no tenía este juego instalado? Aunque la población de este mundo no era tan grande. Y debido a ciertas circunstancias especiales, el paisaje onírico no se había extendido mucho a otras partes del imperio. Los 50 millones de elfos de la Nación de la Luna fueron suficientes para garantizar que Plants vs Zombies se convirtiera en un éxito rotundo. Finalmente, se publicaron los datos de ventas del primer día. 80.000 copias. El director de la compañía comercial de Saint Toros llamó emocionado. Plants vs Zombies había tenido un éxito arrollador en ventas. Durante los días siguientes, la reputación de Plants vs Zombies fue ganando popularidad rápidamente a nivel viral. Muchos jugadores que lo habían probado lo elogiaron sin cesar. Algunos lo recomendaron a sus amigos, otros lo mencionaron a colegas o vecinos. Muchos jugadores que progresaban rápidamente ya habían completado el modo aventura, desbloqueando así gran cantidad de contenido posterior. Si bien algunos jugadores con poca habilidad mecánica o usuarios tardíos podrían seguir atascados en el modo noche o el modo techo. No puedes vencerlo. ¿Qué hacer? Así, aquellos con mayor progreso recibían visitas de amigos que les pedían consejo. ¿Cómo combinar plantas? ¿Qué plantas contrarrestan a qué zombies? Para las personas en este mundo. Los mundos oníricos anteriores se parecían más a juegos con guión preestablecido. Estos juegos con guión predefinido hacían hincapié en la historia, los efectos visuales, los escenarios, muchos aspectos eran lineales. Siempre y cuando siguieras las instrucciones, normalmente no habría mucha dificultad. Quedarse atascado en un nivel era un concepto que ni siquiera había existido antes. Potter era un jugador que estaba siendo atormentado hasta la muerte por los niveles de la piscina. Cuando un zombi jinete de delfines rompió sus defensas. La pantalla volvió a emitir un grito espeluznante. No. Los zombis se comieron tu cerebro. Estaba tan enfadado que quería destrozar su teclado. Espera, ¿qué es un teclado? ¿Por qué se me ocurriría algo tan extraño? Era un miembro del grupo torpe y con dedos gruesos, sin ningún talento para los videojuegos. Entonces buscó a su hermano, Rowan. Así es, fue Rowan quien le recomendó este juego en primer lugar. En ese momento, Rowan estaba librando una batalla en su propio mundo onírico. Potter solicitó entrar directamente. Los mundos oníricos propiciaban naturalmente las conexiones, siempre y cuando un amigo estuviera de acuerdo, podías entrar en su mundo. Sin embargo, Plants vs Zombies no admitía el modo multijugador, por lo que solo se podía observar desde la barrera. Padrino, sálvame. En este mundo no había foros ni blogs como en su vida anterior, algo que a Alto le ha resultado frustrante desde hace tiempo. En los últimos días había estado reflexionando sobre si podría aprovechar el paisaje onírico para crear algo similar a los foros de su vida anterior. Allí la gente podía comunicarse, intercambiar ideas y compartir puntos de vista. Esto ayudaría enormemente a promocionar futuros juegos. Pero esto requería permisos del mundo principal de Dreamscape, a los que actualmente no tenía acceso, ni tampoco los canales para obtenerlos. Estos asuntos fueron gestionados directamente por el templo, como administradores de la plataforma. Para crear una herramienta de comunicación que conectara a todos, era necesario aprovechar todo el poder del paisaje onírico. Por ahora, seguía siendo solo una idea, algo que se podría desarrollar cuando surgieran oportunidades más adelante. En los últimos días, su mundo onírico había recibido enormes cantidades de fe y energía onírica. Todo ello generado por jugadores que disfrutan de Plants vs Zombies. La mayor parte fluía naturalmente hacia la diosa de la luna, y una pequeña porción convergía a través del paisaje onírico hacia el mundo de sueños de Alto. Calculó aproximadamente que, a este ritmo, en unos pocos días más podría mejorar su mundo de ensueño al nivel 1.
Esto se debió a la enorme popularidad de Plants vs. Zombies. Otro factor crucial fue la duración del tiempo de juego. La rica mecánica de juego de Plants vs. Zombies hizo que el tiempo medio de conexión fuera extremadamente alto. El modo aventura por sí solo podría llevarles a los jugadores no familiarizados con el tema 2 o 3 días, sin mencionar los modos más interesantes que vienen después. Es posible que los jugadores no se aburran ni siquiera después de un mes. Más tiempo en línea significaba más fe depositada. Pasar de 0 a 1 fue una transformación cualitativa. Para entonces, sería un verdadero diseñador de ensueño. Los recursos que podría movilizar aumentarían drásticamente. Sus opciones para elegir juegos se ampliarían considerablemente. Aunque todavía no lograba crear grandes títulos, sí que había muchos juegos excelentes de tamaño pequeño a mediano. Así, sin más, pasó una semana volando. Tras el éxito arrollador del primer día, las ventas de Plants vs. Zombies disminuyeron ligeramente el segundo día. Posteriormente, experimentó un crecimiento explosivo sostenido durante los días siguientes. Día 2, 30.000 copias. Día 3, 50.000 copias. Día 4, 100.000 copias. Día 5, 110.000 copias. Día 6, 130.000 copias. Día 7, 150.000 copias. Ventas finales de la primera semana, 650.000 copias. Tras la primera semana, Alto recibió su parte de la empresa Saint Toros Trading Company. Un total de 5.850.000 valis. Debido a la enorme cantidad, el dinero fue depositado en una tarjeta de cristal mágica. Su nivel también había avanzado al nivel 1. Al recibir tanto dinero por primera vez, las emociones de Alto se vieron profundamente alteradas. Sabía que esto era solo el principio. Su fortuna crecería exponencialmente a partir de ahora. Mientras tuviera la riqueza suficiente para mantenerse, podría establecer su propia compañía mercantil y comprar propiedades. Necesitaba sus propios canales de distribución. También tenía muchos otros planes. Todos ellos requerían un enorme respaldo financiero, y esta cantidad distaba mucho de ser suficiente. Pero con el éxito arrollador de Plants vs. Zombies, algunas personas ya no podían quedarse quietas. Compañía Comercial Regie. ¡Qué desperdicio absoluto! Explíquenme, ¿por qué no conseguimos los derechos de Plants vs. Zombies? Herman golpeó la mesa con rabia, interrogando al gerente. Me disculpo, jefe. Fue un descuido mío. No esperaba que este trabajo se descontrolara de esta manera. El gerente estaba empapado en sudor. La verdad es que no era muy optimista con respecto a Plants vs. Zombies en aquel entonces, una obra de aficionados, que podía destacar. Así que no le había prestado mucha atención. Regie Trading Company y Saint Toros Trading Company eran acérrimas rivales. Como dice el dicho. Ver a tu competidor ganar dinero duele más que perderlo tú mismo. El sufrimiento actual de Herman era indescriptible. Y tú, inútil de Damien. Moví tantos hilos, y lo único que conseguiste fue el segundo puesto. Sois un par de idiotas. La cabeza de Damien colgaba gacha como la de un niño de jardín de infancia. En realidad, quería decir que si Kriste no los hubiera traicionado en el último momento, habría conseguido el primer puesto fácilmente. Maldito sea ese Alto. Su rostro se contrajo con furia, atribuyendo todos los problemas a Alto. Ahora su empresa sin duda aprovechará esta oportunidad para hacerse con una cuota de mercado masiva. Por lo tanto, debemos preparar contramedidas. Capítulo 14. Surge el imitador. En la segunda semana, las ventas de Plants vs. Zombies continuaron aumentando. A medida que avanzaba el juego, se descubrieron muchos modos adicionales y cada vez más gente se enganchó. Especialmente los niveles de minijuegos. Alteraron por completo la mecánica de juego del modo aventura. Por ejemplo, en un modo de juego, los zombies atacantes desarrollaban cabezas de plantas, adquiriendo así habilidades vegetales parciales. Algunos podían escupir guisantes, otros tenían cabezas de nuez. En uno de los modos, podías jugar al juego de golpear topos, solo que los topos eran zombies.
Algunos modos se convirtieron en Beyond. Se podría decir que este único juego abarcaba muchos minijuegos clásicos de su vida anterior. Lo más interesante fue el Jardín Zen. Este modo de juego de estilo agrícola también atrajo a mucha gente. Al derrotar monstruos, se obtienen semillas de plantas, y luego se cosechan monedas mediante el cultivo. Aunque la mecánica era sencilla, se trataba de una novedad en este mundo. Sin embargo, justo cuando todo parecía ir de maravilla, la compañía comercial Regie, aliada con varios gremios de comerciantes, anunció repentinamente que lanzaría una nueva obra, Héroes contra Dragones. Esta obra fue creada personalmente por Henry, diseñador de nivel 5. En el campo de batalla, coloca héroes de diferentes clases para que resistan conjuntamente a los dragones y sus ejércitos de monstruos. Simultáneamente, apareció una página promocional de Héroes vs Dragons en el Corredor de los Sueños. Al percatarse de este repentino giro de los acontecimientos, Joseph, de Saint Toros Trading Company, notificó inmediatamente a Alto. Para cuando recibió la noticia, el juego ya estaba a la venta en el mercado. Esto es plagio descarado. En ese momento, Joseph estaba maldiciendo furiosamente a través del comunicador. Señor Alto, tiene que revisarlo rápidamente. Estos desgraciados sinvergüenzas plagiaron completamente tu trabajo. Le pusieron una apariencia de héroe a las plantas, cambiaron los zombies por ejércitos de monstruos, y voila, una nueva obra. Alto frunció ligeramente el ceño. Estos cabrones se movieron rápido. Si bien es cierto que Plants vs Zombies solo puede considerarse una obra a pequeña escala sin técnicas de diseño excesivamente complejas, replicarla fue bastante sencillo. En su vida anterior, el plagio era un tema inevitable en cualquier trabajo excelente. Cuando algo se convertía en un fenómeno en el mercado, no tardaban en aparecer imitadores. Así nacieron leyes como las de protección de patentes y las de protección de derechos de autor. Pero con las obras creativas, a veces es muy difícil definir si algo fue plagio o inspiración. En su vida anterior hubo tantos casos de controversias por plagio que algunos juicios se prolongaron durante años sin llegar a una resolución. Aquí, aún menos. Lunerie tenía instituciones reguladoras similares, pero ¿cómo decirlo? Los límites eran extremadamente difusos. Al fin y al cabo, la mecánica del juego era similar, y siempre que no copiaras y pegaras la trama por completo, no se consideraba plagio. ¿Tenía argumento el juego Plants vs Zombies? Prácticamente ninguna. Así que, como mucho, se trató de plagio de jugabilidad. No se preocupen. Por ahora, continúen con las ventas normales según lo planeado, dijo Alto con calma. Entró en el paisaje onírico. El periodo promocional de 7 días de Plants vs Zombies había expirado. Ahora ha aparecido un canal de prueba de Héroes vs Dragons en el Corredor de los Sueños. Evidentemente, este diseñador, Henry, considerado de nivel 5, también había invertido mucho. Generar un canal de prueba en el Corredor de los Sueños consumió enormes cantidades de poder de fe onírica. Incluso podría afectar gravemente el avance en el nivel del mundo de los sueños. Además de la intensa campaña promocional de Regie Trading Company. Ya había suscitado un gran debate. Alto lo probó directamente. El inicio del juego tiene un diseño similar al de Plants vs Zombies, excepto que el campo de batalla cambia de un jardín a una llanura. Apareció una carta de héroe, un arquero elfo. Haz clic para colocarlo y entonces empezaron a aparecer monstruos a la derecha. Un feo duende que blandía un garrote se acercaba lentamente. Elementos típicos de los juegos de defensa de torres tipo puzzle. El comienzo estuvo bien, siguiendo un ritmo similar al de Plants vs Zombies. Pero en niveles posteriores. Alto claramente consideraba que algunos ajustes de estadísticas de cartas y monstruos eran un tanto irrazonables. Los wyverns volaban demasiado rápido y con una velocidad mal controlada, los modelos de ogros eran demasiado grandes, los efectos de la escena eran deslumbrantes y caóticos, llegando incluso a causar contaminación visual. Por supuesto, esto era solo una demo con contenido muy limitado y estas características no eran demasiado evidentes. Los labios de Alto se curvaron en una leve sonrisa. Eso es todo.
Al ver esa imitación obviamente apresurada y de baja calidad, no le preocupó en lo más mínimo. Últimamente, el crecimiento de Plants vs Zombies se había ralentizado. Quizás la aparición de este juego fue en realidad una oportunidad. Los elfos ya se habían percatado de este juego. Las ventas de Plants vs Zombies ya habían alcanzado los 1,63 millones de unidades. Debido a la falta de promoción y reconocimiento, se puede decir que su difusión sigue siendo limitada. Algunas personas no se habían fijado en Plants vs Zombies por diversas razones. Ahora, al ver Heroes vs Dragons, se sintieron atraídas y entraron. Entonces se convirtieron en fans de esta novedosa mecánica de juego. Muchos de los que habían jugado a Plants vs Zombies, al ver aparecer esta imitación falsificada, maldijeron furiosamente. Absolutamente descarado. Este trabajo plagia completamente a Plants vs Zombies. El diseño de niveles es idéntico, definitivamente plagio. ¿Qué es Plants vs Zombies? ¿A quién le importa si lo copian? Mientras sea divertido, no. Déjame probarlo primero. Ya lo jugué. La elfa arquera de adentro está buenísima. ¿Qué es esta basura de Plants vs Zombies? Nunca lo he jugado. Da igual, me compraré una copia y la probaré. Al fin y al cabo, solo cuesta 23. Entre ellos había acérrimos seguidores de Plants vs Zombies, algunos que nunca habían oído hablar de Plants vs Zombies, y otros que habían probado Heroes vs Dragons y les había parecido bastante interesante. Así, sin más, el impulso de Plants vs Zombies se estancó. Aparecieron grandes cantidades de Heroes vs Dragons en el mercado. Dado que Plants vs Zombies fue distribuido exclusivamente por Saint Toros Trading Company. Muchas otras pequeñas y medianas empresas comerciales no habían conseguido participar en el negocio y optaron por asociarse con Heroes vs Dragons. En un instante, todo el mercado estaba promocionando Heroes vs Dragons por todas partes. Incluso mostró leves indicios de que podría superar a Plants vs Zombies. José ya estaba frenético. Observé impotente cómo Heroes vs Dragons se hacía con una enorme parte del mercado. Todo ese trabajo duro para generar impulso y promoción, ese fue el final. Se dirigió al Tribunal Élfico de Lunerie y presentó material sobre Heroes vs Dragons que plagiaba Plants vs Zombies. Pero el resultado lo hizo estallar de rabia. Lo siento, señor Joseph. Tras su evaluación, Heroes vs Dragons tiene un estilo propio en cuanto a gráficos y personajes, sin que se solape con la trama. Solo la jugabilidad es ligeramente similar, pero esto no constituye plagio. Mientras el plagio no fuera obvio, entonces obviamente no era plagio. Estás lleno de, censurado, ¿acaso este plagio no es lo suficientemente obvio? ¿Cuánto te pagó Regie Trading Company? Insultando a un funcionario del tribunal. Guardias, guardias. Arréstenlo. José fue arrestado. Capítulo 15 Aparición del presidente, calidad versus cantidad. José fue arrestado. En un restaurante elegantemente decorado, Alto se quedó bastante sorprendido al escuchar esta noticia inesperada. Sí, señor Alto. Pero no es un problema grave, solo un pequeño conflicto con el magistrado del tribunal. Tengo algunos contactos en el tribunal. Confío en que pronto será puesto en libertad. La oradora era una mujer con una voz muy suave. Llevaba un vestido de seda color vino tinto, cuyo dobladillo estaba bordado con motivos de enredaderas en oro oscuro, acentuando sus gráciles y elegantes curvas. Unos voluminosos rizos ondulados caían perezosamente sobre sus hombros, y un collar de perlas brillantes adornaba su cuello. En sus ojos se reflejaban calidez y una sonrisa, lujosa pero discreta. No parecía mayor, pues desprendía un aura madura y elegante. Tras comprender el curso completo de los acontecimientos, Alto se quedó sin palabras. Dios mío, no se esperaba que este tipo fuera tan impulsivo. Afortunadamente, no fue un problema grave, pero pasar unos días detenido fue inevitable. ¿Puedo preguntarle quién es usted? Permítanme presentarme formalmente. Soy Ophelia Saint Toros, presidenta de Saint Toros Trading Company. Ella extendió la mano. Alto se sorprendió un poco y extendió la mano para sacudirlo suavemente.
Así que este era el escurridizo presidente de la compañía. Como siempre había trabajado en coordinación con Joseph, nunca había conocido a la presidenta, solo había oído a Joseph mencionar que era mujer. Así que usted es el presidente. He oído hablar mucho de usted, aunque no esperaba que fuera tan joven. Alto realmente no esperaba que la presidenta de esta importante empresa comercial fuera una mujer tan joven. El señor Alto es el joven y talentoso de verdad. Personalmente me encanta tu trabajo, Plants vs. Zombies. Sin embargo, he estado ocupado con asuntos familiares internos, así que no he tenido la oportunidad de reunirme con usted hasta ahora. Ofelia habló con suavidad. Veo. Alto no podía entrometerse en los asuntos familiares de los demás. Los dos charlaron durante un buen rato. Respecto a este tema del plagio, lo analizaron exhaustivamente. Sin embargo, a Alto no le preocupaba ese punto, simplemente le dijo que continuara con las ventas normales y que esperara pacientemente. En cuanto a Heroes vs. Dragons, ya lo había examinado en detalle. Los primeros niveles eran aceptables, apenas pasables en el mejor de los casos. Pero a medida que avanzaban los niveles, muchas discrepancias menores se fueron magnificando. En pocas palabras, el equilibrio no se logró correctamente. Probablemente se hizo con prisas, su diseñador, Henry, seguramente apenas estudió Plants vs. Zombies antes de lanzar apresuradamente una imitación. Incluso el contenido de los minijuegos posteriores fue creado de forma descuidada. Se podría decir que tenía la forma, pero le faltaba el alma. Quienes aprenden de mí prosperan, quienes simplemente me imitan fracasan. Tenía confianza en Plants vs. Zombies. Debido a los recientes acontecimientos. Más gente se había fijado en estas dos obras. Los debates en torno a estas dos obras se volvieron cada vez más acalorados. Las discusiones comenzaron con la jugabilidad y luego pasaron a los aspectos visuales. Desde lo visual hasta los detalles. Desde los detalles hasta el saludo a los miembros de la familia de los demás, se observa gradualmente una transmisión de persona a persona. En resumen, estos dos juegos habían trascendido por completo su nicho de mercado. Como dicen, la controversia atrae tráfico, y el tráfico atrae ventas. Independientemente de si es divertido o no, al ver a tanta gente hablando de ello, siempre habrá alguien que quiera probarlo. Así pues, después apareció un fenómeno aún más absurdo. El mercado vio aparecer otra obra similar a Plants vs. Zombies. Luego un segundo, un tercero. En cuestión de días, varios comerciantes empezaron a vender imitaciones extrañas. Cosas como héroes contra bestias, reino contra orcos. Se trata de enturbiar las aguas y subirse al carro de la publicidad. La mayoría eran obras de diseñadores independientes, al fin y al cabo, los requisitos de producción de Plants vs. Zombies no eran elevados. Algunos diseñadores sin talento ni perspectivas de ascenso decidieron arriesgarse. Sede de Regie Trading Company. Herman se estaba riendo a carcajadas. Señor presidente, las ventas de Heroes vs. Dragons han superado las 600.000 copias. Creemos que pronto alcanzaremos el millón. Excelente. Mientras mantengamos este ritmo, nuestras ventas acabarán igualando las suyas. Saboreó un sorbo de vino tinto, sintiéndose satisfecho. Soy prácticamente un genio. Las reservas de piedra lunar de muchas de nuestras sucursales están casi agotadas. Deberíamos grabar más urgentemente, presidente. Produzcan 1 millón de copias de inmediato y aumenten los esfuerzos de promoción. Esta vez nos haremos con la mayor parte de la cuota de mercado. Pero mientras él sonreía, otra persona fruncía el ceño. En ese momento, un jugador que había comprado Heroes vs. Dragons estaba a punto de explotar mentalmente. ¡Qué basura! Volvió a morir. Es imposible golpear a estos malditos perros diablillos. En pantalla, un sabueso demoníaco extremadamente pequeño, debido a la baja altura de su modelo, no podía ser alcanzado por los héroes con ataques en línea recta. Solo los pergaminos de fuego podían matarlo. Además, algunos monstruos eran extremadamente resistentes. Dado que los carriles de aparición eran aleatorios, si dos monstruos con las mismas estadísticas aparecían en el mismo carril simultáneamente,
Ningún método podía matarlos a todos, lo que finalmente resultaba en una derrota sencillamente exasperante. A medida que más y más personas llegaban a la fase final del juego, los problemas de Heroes vs Dragons comenzaron a aparecer con mayor frecuencia. Enemigos demasiado poderosos, desequilibrio de datos, problemas de recorte de modelos e incluso niveles imposibles de ganar. Algunos se quedaron atascados en los niveles durante todo un día sin encontrar solución, colapsando por completo, queriendo hacer estallar el mundo de los sueños por completo. Mientras tanto, la comunidad de jugadores de Plants vs Zombies experimentó todo lo contrario. A medida que aumentaba el número de proyectos terminados, cada vez se descubrían más estrategias. Sobre todo después de completar el modo supervivencia, había un modo infinito. La creación de las formaciones más resistentes se convirtió en un tema de investigación para muchos. Cosas como configuraciones de 8 mazorcas, construcciones de triple ajo, construcciones de hielo, construcciones de hongos, construcciones de ametralladora llameante, todo aprendido por mi cuenta. Todo tipo de maniobras vistosas mantuvieron a la gente jugando con alegría. En ese momento, el regordete Owen, que llevaba gafas, manejaba rápidamente el panel de control. Su modo infinito había alcanzado la sorprendente ola 157. Lo más interesante es que 3 personas estaban de pie detrás de él, observando atentamente sus movimientos. Mierda, increíble. El cañón Cab es demasiado poderoso, un solo disparo aniquila a multitudes y además no cuesta nada. Qué lástima que todavía me falten 10.000 monedas. Las deseo muchísimo. La versión que creó Alto tenía precios modificados para muchos artículos. El cañón de mazorca original costaba solo 20.000, pero esta versión requería 50.000 monedas. Owen se sentía bastante engreído. Entre varias personas, su progreso fue el más alto y su comprensión del juego la más profunda. Mira, las primeras oleadas no tienen muchos zombies, así que debemos aprovechar esta ventaja para acumular sol rápidamente desde el principio. No te apresures a plantar otras plantas ofensivas, simplemente planta 4 setas miedosas en los carriles centrales de la piscina, coloca ajo arriba y abajo, agrega algunas plantas explosivas, y con eso basta. Planta girasoles en todas partes y luego usa imitador para duplicarlos. Tras acumular luz solar, despliegue directamente los cañones Cab. Una vez instalados los 8 cañones de mazorcas, no importa cuántos zombies aparezcan, no son más que carne de cañón. Capítulo 16 Stardew Valley. Varias personas lo observaban trabajar en el arenero que tenía detrás, comprendiendo a medias mientras asimilaban sus conocimientos. Es una lástima que en este mundo no exista la industria del streaming, porque este tipo sin duda sería un creador de guías muy habilidoso. Esta escena fue solo una instantánea entre innumerables jugadores. Cada vez más personas se veían inmersas gradualmente en el encanto de Plants vs Zombies. Sin importar el caos exterior. Alto ya estaba planeando su segundo partido. Lo había estado pensando durante mucho tiempo, hasta que finalmente se decidió por Stardew Valley, considerado uno de los juegos de mundo abierto más importantes de su vida anterior. Por supuesto, hubo mucho debate al respecto. Muchos consideraban que, estrictamente hablando, Stardew Valley no era realmente un juego de mundo abierto. Otros creían que los mejores títulos de mundo abierto eran Minecraft, Terraria y ARK, Survival y Valve. Pero, independientemente de ello, los logros de este juego en su vida anterior eran innegables. Stardew Valley fue un juego independiente desarrollado en solitario por el estadounidense Eric Beroun. Integraba la gestión agrícola, la exploración y la aventura, la interacción social y el desarrollo de habilidades. En este juego no había una historia predefinida y ofrecía total libertad sin ninguna presión. Podrías centrarte en la agricultura, la minería, la pesca o en socializar y vivir aventuras. Cada aldeano controlado por la IA tenía una personalidad distinta, y un sistema de afecto creaba vínculos y conexiones emocionales. En su vida anterior, Stardew Valley encabezó la lista de juegos más populares de Steam con un índice de aprobación del 98%.
Las ventas mundiales superaron los 41 millones de copias. En el siglo XXI, donde abundan los juegos en 3D y se lanzan constantemente títulos AAA. Que un juego de pixel art lograra estos resultados fue un auténtico hito. Por supuesto, también había considerado Minecraft o Terraria, pero su nivel de diseño actual era solo de nivel 1, y el espacio de sus sueños aún no podía albergar un juego de esa magnitud. La escala reducida y la gran libertad que ofrecía Stardew Valley se ajustaban perfectamente a sus necesidades. Sin embargo, se requerían modificaciones estilísticas. Quería transformar Stardew Valley en un juego en 3D en primera persona. Naturalmente, los elementos visuales no podían seguir siendo pixel art. Por lo tanto, el estilo visual, el diseño de personajes, los fondos, todo requería una cuidadosa consideración. Tomemos como ejemplo el contexto del mundo del juego. El juego original tenía una ambientación moderna, eras un empleado corporativo harto de la rutina agotadora y decidía heredar el legado de tu abuelo, dirigiéndote a Pelican Town para convertirte en granjero. Para adaptarse a la cultura de este mundo, tuvo que hacer pequeñas modificaciones en el trasfondo y los personajes. Como reemplazar el fondo del mundo con el imperio élfico, cambiando Pueblo Pelícano por un pequeño pueblo dentro de la nación de los elfos lunares. Conservando los estilos de los personajes, cambiando los rostros para que tengan apariencia élfica. En fin, los elfos lunares, aparte de que sus orejas y ojos eran ligeramente diferentes, eran prácticamente idénticos a los humanos. Así que con solo mejorar los modelos 3D debería bastar. Finalizar la estructura y los detalles llevó varios días. A continuación, se lanzó directamente a la producción. Primero, generamos el mundo principal de Stardew Valley, Pueblo Pelícano. Luego los bosques, los ríos, los árboles, el océano. Además, Pelican Town con un estilo arquitectónico élfico. Casas, calles, farolas, parques, esculturas. Realizó una extensa investigación sobre los estilos decorativos de los edificios y los diseños de interiores de las casas, asegurándose de que no hubiera inconsistencias discordantes. A continuación llegó el mapa del desierto, y más tarde el mapa de la isla Ginger. Luego las minas. Aunque las minas tenían muchos niveles, los elementos gráficos utilizados no eran muy extensos, en su mayoría eran escenas repetitivas con diversos minerales y monstruos. Mapas básicos completados. Se sumergió por completo en ese mundo para experimentarlo todo. Aunque solo eran mapas vacíos, había una tranquilidad especial. Recorriendo las calles vacías de Pelican Town. Lo observaba todo, optimizando al máximo los detalles más insignificantes. A continuación vino el diseño de personajes y monstruos. En cuanto a los personajes, conservó la personalidad distintiva de cada PNJ del original, transformándolos del estilo pixel art en hermosos elfos de la vida real. Ciertos pervertidos, no solo hombres, probablemente babearían al verlos. Y así, los personajes fueron tomando forma poco a poco: Hallie, la reina de la belleza de Pelican Town; Penny, la maestra optimista y alegre; Lie, la introvertida amante de la naturaleza y el arte; Robin, el carpintero del pueblo; y Alex, el atlético. La afición de Sebastián por la informática y los videojuegos cambió, pasando a amar los mundos oníricos y estudiar artefactos mágicos. Modeló meticulosamente todos los personajes y monstruos. Al mismo tiempo, debía programar una lógica de comportamiento compleja, algo de suma importancia. Necesitaba asegurarse de que estos personajes no Yugables, PNJ, tuvieran más emoción y vitalidad, pareciendo tan reales como personas de carne y hueso. Los diálogos de los personajes ya no consistían únicamente en cuadros de texto rígidos. Este paso consumió muchísimo tiempo. Aunque el combate contra los monstruos se acercaba al realismo, realizó ciertas modificaciones. Después de todo, Stardew Valley no era principalmente un juego de acción y combate. Las escenas de combate no se diseñarían con una dificultad excesiva. Y mientras seguía trabajando, Alto permanecía completamente ajeno a lo que sucedía afuera. La reputación de Heroes vs Dragons tocó fondo. A medida que más y más jugadores eran torturados hasta la muerte por errores posteriores.
Las críticas del juego se desplomaron. El cerebro del diseñador está lleno de mierda. Llevo 2 malditos días atascado en este nivel. En el nivel final hay habilidades volando por todas partes, ni siquiera puedo ver a los monstruos. Ya lo terminé, pero después es muy aburrido. Ahora solo está acumulando polvo. En cambio, estoy jugando a Plants vs Zombies. No hay nada más que decir, Plants vs Zombies es el mejor juego de todos los tiempos. Nunca lo había jugado, pero después de probar Plants vs Zombies, me di cuenta de que Heroes vs Dragons es una auténtica basura. ¿Dónde compraron Plants vs Zombies? Oh, esa tienda de objetos mágicos cerca de Hechos Street lo tiene. Un gran número de jugadores de Heroes vs Dragons ya se habían pasado a Plants vs Zombies. Incluso en las entradas de muchas tiendas, se habían congregado multitudes. Quiero que me devuelvan mi dinero. ¿De verdad crees que puedes estafarnos con esta basura a medio terminar? Los empleados de mostrador temblaron ante esta escena. Informar rápidamente de la situación a la sede central. Jefe, tenemos un problema grave. Sala de conferencias. Herman estaba hablando con elocuencia sobre los planes de negocios futuros cuando la interrupción le arruinó el humor al instante. Jefe, problemas. Muchas tiendas tienen multitudes exigiendo reembolsos por Heroes vs Dragons. ¿Qué? Herman se levantó de un salto, frustrado. La situación había empeorado drásticamente. El incidente del reembolso de Heroes vs Dragons se viralizó rápidamente. Aunque en relación con el número de compras, las solicitudes de reembolso representaron solo una pequeña fracción. Pero el hecho de que muchos se enteraran aceleró el declive de su reputación. Los reembolsos eran imposibles, el almacén aún tenía 1 millón de piedras lunares acumulando polvo. No solo no se habían vendido, sino que ahora también llegaban las devoluciones. Si esto continuaba, quién sabía cuánto perderían. En cuestión de días, las ventas de Heroes vs Dragons se desplomaron. Reggie Trading Company probó todos los métodos posibles, pero sin éxito. Varias empresas comerciales incluso comenzaron a rescindir contratos, contactando a Saint Toros Trading Company con la esperanza de obtener los derechos de distribución de Plants vs Zombies. Antes de leer el siguiente capítulo, el Panda Rojo te recuerda que él solo sube los fix a Red Panda Fix. Si no lo estás escuchando ahí estás perdiendo el tiempo. Capítulo 17. El anuncio de Stardew Valley. Las ventas de Plants vs Zombies se dispararon por completo. Una vez más, subieron vertiginosamente a una velocidad increíblemente extraña. El crecimiento de las ventas incluso superó el de los primeros días posteriores al lanzamiento. Esta situación era completamente inédita y totalmente surrealista. Alto no se sorprendió en absoluto. De hecho, tuvo que agradecer a Reggie Trading Company por su ridícula serie de movimientos. Le preocupaba cómo aumentar la influencia de Plants vs Zombies. Después de todo, no había internet. Por muy excelente que fuera tu trabajo, ¿de qué servía si la gente no lo conocía? La aparición de Heroes vs Dragons no solo no logró impactar a la base de jugadores principales de Plants vs Zombies, pero indirectamente ayudó a expandir su mercado. Al final, todos los que jugaban a Heroes vs Dragons se pasaron a Plants vs Zombies. Durante este periodo, Alto recibió de repente una carta, nada menos que de su hermana Aische. Querido Alto, estoy a punto de emprender una misión especial. Probablemente no vuelva a casa por un tiempo, pero no te preocupes por mí. Aische. A Alto le molestaba de verdad no ver a Aische durante tanto tiempo. Tras aquel breve encuentro después de su transmigración, no la volvió a ver. Originalmente quería darle una sorpresa, pero parece que ahora tendrá que esperar. Así, sin más, pasaron 3 meses. Se han publicado los datos de ventas finales de Plants vs Zombies. 5,37 millones de copias. Joseph ya había sido liberado hacía tiempo y ahora le contaba la buena noticia a Alto con la alegría de un niño emocionado. Dado el éxito de ventas de Plants vs Zombies, como agente que descubrió esta obra, naturalmente recibió enormes beneficios. Además, más de 5 millones de ventas no es una cifra baja en absoluto.
La población total de los elfos lunares era de tan solo entre 50 y 60 millones. ¿Qué significa eso? Aproximadamente el 10% de toda la población de elfos lunares ha comprado Plants vs Zombies. Además, en esta época actual de alta presión laboral, muchos elfos ancianos ya casi nunca entraban al paisaje onírico. En primer lugar, debido a las rutinas formuladas. En segundo lugar, debido a las responsabilidades del mundo real. Si bien entrar en el mundo de los sueños tenía algunos efectos sustitutivos del sueño, como todos saben, soñar con frecuencia impide dormir bien. No se puede alcanzar un sueño profundo y uno se despierta agotado por la mañana. La presión laboral durante el día ya era enorme. Si a eso se le sumaba la falta de descanso nocturno, el cuerpo de muchas personas no pudo soportarlo. Este era también el dilema actual a la hora de difundir la palabra de la diosa de la luna. Señor Alto, este es el pago final completo por las ventas de Plants vs Zombies. José le entregó solemnemente a Alto una tarjeta de cristal mágica. Incluyendo los pagos anteriores, el total ascendió a 48 horas y 33 minutos millones de balis. Esto fue increíble. Ni siquiera las ganancias netas anuales de algunas de las principales empresas comerciales eran tan altas. Uno puede imaginar la enorme fortuna que esto representaba. La empresa Saint Toros Trading Company también había obtenido grandes beneficios gracias a esta asociación. Señor Alto, me pregunto si tiene previsto crear nuevas obras próximamente. Puede que no lo sepas, pero muchos jugadores ya están esperando con impaciencia tu próximo lanzamiento. Joseph habló con mucha cortesía. Aunque Alto era solo un diseñador novato, no dejaba de llamarlo señor repetidamente. Aunque eso no fue sorprendente. Las aterradoras ventas de Plants vs Zombies parecían ridículas incluso para muchos diseñadores con larga trayectoria. Era prácticamente una mina de oro andante. Joseph no deseaba nada más que poner a Alto en un pedestal en ese momento. Alto también había aprovechado su enorme base de jugadores para ascender al nivel 2. En ese momento, el desarrollo de Stardew Valley estaba prácticamente terminado, pero muchas misiones secundarias aún no estaban finalizadas. Todavía necesitaba tiempo para corregir errores. Ya ha dedicado la mayor parte de 2 meses a depurar errores. La razón principal era que esta perspectiva realista en primera persona requería completar muchísimos detalles, mucho más allá de lo que podía ofrecer el juego Plants vs Zombies, que tomaba atajos. Y esto era solo un pequeño Stardew Valley. Si hubiera conseguido títulos AAA más adelante, habría necesitado mucho más tiempo. Ya estaba considerando la posibilidad de contratar algunos ayudantes. Ya tengo nuevas ideas. Él introdujo a José en su mundo onírico. Simplemente estamos mostrando Stardew Valley, que aún se encuentra en fase de pruebas. Excelente, señor Alto. ¿Cuándo tiene previsto estrenar esta nueva obra? José estaba eufórico. Preguntó apresuradamente. No hay prisa. Todavía necesito pulir algunos detalles. Sin embargo, ya podemos entrar en la fase promocional. Tras reflexionar más detenidamente esta vez, decidió no arriesgarlo todo en una sola cosa. En cambio, planeó diversificar sus inversiones. Depender únicamente de la compañía comercial Saint Toros no era suficiente. Así que fue sincero con Joseph. Sin embargo, dado que en ese momento ni siquiera tenía un asistente y estaba realmente sobrecargado de trabajo, adoptó directamente un enfoque de agencia integrada. Solo interactuaría con la compañía comercial de Saint Toros. Otras empresas comerciales que deseen negociar acuerdos de colaboración tratarán directamente con Saint Toros Trading Company. Él simplemente se quedaría con un reparto de ganancias del 50 al 50. En cuanto a cómo otros comerciantes se repartían los ingresos con ellos, él no se inmiscuía. Tras ultimar con satisfacción los detalles de la cooperación, Joseph se marchó rápidamente. Pronto. La empresa comercial Saint Toro se alió con importantes compañías mercantiles para dar a conocer noticias. La nueva obra de Sir Alto, Stardew Valley, llega con fuerza. Simultáneamente, aparecieron carteles de Stardew Valley y proyecciones mágicas en las entradas de las principales tiendas. Pasan 3 meses.
Plants vs. Zombies llevaba tiempo en una fase estable, aunque ahora las ventas estaban disminuyendo gradualmente. La noticia del próximo lanzamiento del nuevo trabajo de Alto se extendió como la pólvora. Como diseñador de Plants vs. Zombies, ya había ganado cierta fama. Muchos jugadores que seguían la noticia la escucharon de inmediato y comenzaron a preguntar por todas partes. Se enteraron. El nuevo trabajo del diseñador Alto está a punto de salir. ¿Qué? El autor de Plants vs. Zombies. Sí, exactamente. ¿Qué es Stardew Valley? Me pregunto qué tipo de juego será esta vez, estoy muy emocionado. He oído que es una especie de juego de rol de simulación y gestión. ¿Qué es la gestión de simulación? ¿Cómo simular el comercio? ¿Y RPG? ¿Qué demonios es eso? Nunca he oído hablar de él. Las personas que oían estos términos desconocidos se confundían momentáneamente. En esta nación tan singular, las reseñas sistemáticas y la categorización de los videojuegos aún no existían. Y casi simultáneamente llegaron nuevas noticias. Kane lanzaría una nueva obra en un mes. Aventureros de la ciudad de las trufas. En cuanto se dio a conocer la noticia, inmediatamente se desató un debate público masivo. El maestro Kane ya era un diseñador de gran prestigio y con una larga trayectoria. Anteriormente, muchas de sus obras se habían vendido masivamente en todo el país. Su repentino anuncio, como era de esperar, causó un gran revuelo. El maestro Kane está regresando. No ha creado nada nuevo en siglos. Capítulo 18 Inversión inmobiliaria. El centro de experiencias. Sí, sí. He oído que este trabajo lo ha perfeccionado el maestro Kane durante 2 años. Eso no significa que está chocando directamente con Stardew Valley. ¿Cuál creéis que será de mayor calidad? ¿Acaso hace falta preguntar? Sin duda, es obra del maestro Kane. El maestro Kane ha sido un diseñador de renombre durante más de un siglo. Ha creado muchísimas obras famosas. No estoy tan seguro. Creo que el diseño de Stardew Valley podría ser incluso mejor. Después de todo, Plants vs. Zombies es un auténtico clásico a estas alturas. Se podría decir que fue pionero de todo un género. Quizás fue solo suerte. ¿Quién puede garantizar que cada obra de un diseñador novato será deslumbrante? Quizás fue simplemente una suerte entre 1.000.000. La calidad de los diseñadores de la generación anterior está más garantizada. Las opiniones fueron muy diversas. Las 2 obras ni siquiera se habían lanzado oficialmente todavía, pero ya estaban generando grandes debates. Alto no esperaba que la obra de un maestro apareciera de repente y chocara directamente con su lanzamiento. Pero no estaba preocupado. En realidad, esto era perfecto. Quizás otra oleada de tráfico gratuito. Ya no le preocupaba eso, ahora tenía otras cosas de las que ocuparse. Habiendo ganado tanto dinero, naturalmente necesitaba averiguar cómo gastarlo. Llegó a una agencia inmobiliaria con la intención de consultar los precios de las propiedades en Lunerie. Aunque no era para vivir allí, al fin y al cabo seguía viviendo en esa casita destartalada en una calle deteriorada del Lower District. Encontrar una nueva vivienda no era una cuestión urgente, además de que su hermana Aische aún no había regresado. Esta casa guardaba los recuerdos de ambos. En cuanto al alojamiento, esperar a que regresara para darle una sorpresa no sería demasiado tarde. Su propósito al inspeccionar las propiedades era encontrar un espacio comercial adecuado. Planeaba transformarlo en un centro de experiencias. Al mismo tiempo, intentaba reclutar a algunos elfos para que le ayudaran. Entre diseñar y desarrollar nuevos juegos, realizar pruebas para detectar errores. La realidad implicaba coordinar con empresas comerciales, firmar diversos contratos y documentos, asistir a reuniones. Ya se sentía abrumado por toda esa burocracia. Por lo tanto, era urgente conseguir ayuda. Además, el propósito del centro de experiencias era la promoción de futuras obras nuevas. Podría generar expectación antes del lanzamiento, reclutar beta testers para que le ayudaran a probar y ejecutar el programa y a encontrar fallos. Cuando creamos Plants vs. Zombies por primera vez, no era tan obvio. Simplemente se trata de una colocación sencilla en un entorno aislado,
sin necesidad de ocuparse de demasiados detalles. Ahora que está desarrollando Stardew Valley, la enorme cantidad de elementos del modelo de este mundo totalmente realista ya le está causando dolores de cabeza. Esa era también la razón por la que había pasado casi 2 meses apenas perfeccionándolo para darle forma. Además, Stardew Valley ni siquiera se consideraba un juego a gran escala. A medida que los mundos oníricos se expandieron posteriormente, sin duda necesitaría crear sistemas mundiales aún más masivos. No podía hacer todo eso solo. Todo eso le pasó por la cabeza mientras se acercaba a una joven elfa en la recepción. Hola, señor, se trata de propiedades comerciales que actualmente se están transfiriendo o vendiendo. Presentó un documento que detallaba todos los listados de tiendas disponibles. Necesito encontrar una tienda cerca de Echo Street. Además, preferiblemente más grande. ¿Tienes alguna recomendación adecuada? No tenía previsto encontrar nada demasiado lejos de su casa. La ubicación cerca de Echo Street era perfecta. Aunque se encuentra en el Lower District, el tránsito peatonal era altísimo. Aquella zona era un mercado muy concurrido, no muy lejos de donde él vivía. Por supuesto, señor. Permítame comprobarlo. La recepcionista elfa revisó la información y finalmente ayudó a seleccionar varias ubicaciones. Calle Echo, Plaza de la Fuente. Esta tienda estaba ubicada en una esquina, justo enfrente de una modesta plaza con una fuente. Alto acompañó a la recepcionista hasta aquí. Señor Alto, esto es todo. Este local comercial ocupa 500 metros cuadrados en total, distribuidos en 2 plantas. El anterior propietario quebró debido a una mala gestión, por lo que ahora se está transfiriendo. Alto observó primero el entorno circundante. Calles amplias, con varias tiendas a lo largo de los lados. Plantas desconocidas trepaban por sus muros, cubriéndolos de flores en plena floración. Toda la calle se sentía muy cálida y hermosa. En Fountain Plaza, bastantes elfos se relajaban y jugaban con regularidad. Cerca de allí, algunos elfos con instrumentos interpretaban suavemente canciones y baladas. Los elfos eran una raza que amaba la música y las flores. En el extremo opuesto de la plaza, se alzaba imponente un templo de Ellistaree. Arquitectura de piedra pura tallada con diversos motivos misteriosos, de estilo sumamente ornamentado. Siguió a la recepcionista elfa al interior de la tienda, un edificio muy espacioso. Alto miró de arriba abajo, muy satisfecho. Señor Alto, ¿qué opina? La recepcionista fue muy profesional, entrando y saliendo mientras le explicaba un montón de detalles y observando ocasionalmente sus expresiones. Me quedo con este, decidió Alto. La elfa sonrió inmediatamente con profesionalidad. El precio actual es de 26 millones de balis, equivalente a 26.000 monedas de oro. Alto chasqueó la lengua al leer el precio. Realmente caro. Parece que los precios de las propiedades en este mundo no eran mejores que en su vida anterior. Pero ahora no le faltaba dinero, así que firmó el contrato con entusiasmo. Esta es mi información de contacto, señor Alto. Si tiene algún problema más adelante, no dude en consultarme. La elfa le dirigió a Alto una mirada coqueta, con una expresión significativa. Esta venta le había reportado una buena comisión. Ella no esperaba que ese joven fuera tan rico. No pudo evitar pensar que probablemente era algún heredero de una familia adinerada que estaba montando un negocio. Alto lo pensó, probablemente compraría más propiedades en el futuro. Quizás ella le sería útil más adelante. Así que aceptó encantado. Con el contrato en sus manos, Alto sintió una sensación de irrealidad. No hacía mucho, había sido un asalariado que se mataba trabajando. Ahora, por fin, había comprado su propia propiedad en otro mundo. La vida a veces es realmente extraña, pero también curiosamente divertida. Aunque solo compró la propiedad, aún quedaba mucho por hacer. La distribución interior necesitaba sin duda un rediseño y una renovación. Tenía previsto habilitar toda la primera planta como centro de experiencias y zona de ventas. También necesitaría comprar diversos equipos, piedras de proyección y discos de formación mágica. Todo tipo de equipos requerían pedidos personalizados.
En cuanto al segundo piso, se convertiría en un estudio. La producción posterior requería grandes cantidades de materiales y trabajo de diseño. Es posible que más adelante necesite contratar a muchos diseñadores para que le ayuden. La segunda planta serviría como un sencillo espacio de oficinas, además de albergar algunas habitaciones para el descanso de los empleados y una pequeña cocina. Una vez que decidió la dirección general, se puso manos a la obra de inmediato. Así que durante los días siguientes, Alto estuvo increíblemente ocupado. El contacto con comerciantes de todo el mundo, la renovación de la tienda, la compra de equipos e incluso el trabajo de optimización de Stardew Valley quedaron en pausa. Afortunadamente, el contenido principal ya estaba prácticamente terminado, por lo que no afectaría al lanzamiento posterior. Capítulo 19. Día de lanzamiento. El retador menos favorito. El tiempo pasó volando. En un abrir y cerrar de ojos, llegó el día del lanzamiento de Stardew Valley. Mucha gente lo esperaba con impaciencia. Y la reforma de la tienda estaba a punto de finalizar. Tras haber gastado casi 5 millones de balis, ya se disponía de diversos equipos mágicos. El ambiente general era limpio y luminoso. Sobre la entrada principal, colgaba un letrero que decía Dreamscape Entertainment Experience Center, Centro de Experiencias de Entretenimiento Dreamscape. En la calle, mucha gente observaba con curiosidad esta tienda, sin saber muy bien a qué se dedicaba exactamente. Alto colocó el cartel de Se busca personal que había escrito en la entrada. Por el momento, planeaba contratar temporalmente a algunas personas responsables de las operaciones de apertura del centro de experiencias, como recepción, etc. Los requisitos no eran exigentes. Hola. Me llamo Sofía. Todavía están contratando. Una elfa algo tímida estaba de pie frente a Alto. Vestida de forma muy sencilla, con unos ojos brillantes y grandes, miraba a Alto con cierta timidez. Sin embargo, los ojos de Alto se iluminaron. Perfecto. Parece que su primer trabajador estaba a punto de fichar. Sofía era una plebeya que vivía en el distrito bajo. Su madre trabajaba en una fábrica textil. Cuando era muy pequeña, su padre falleció. En ese momento, su hermana menor acababa de nacer. Su madre, sola, se había esforzado por criarla a ella y a sus hermanos. Precisamente por eso, desde pequeña ayudaba a su madre con las diversas tareas domésticas, además de cuidar de sus hermanos menores. Su mayor deseo era encontrar un trabajo estable para ayudar a aliviar la carga de su madre. Una familia con 3 hijos, algo extremadamente raro entre los elfos, teniendo en cuenta que los elfos no eran conocidos por su alta fertilidad. Debido a esto, la vida de su familia fue excepcionalmente difícil. Miró a Alto, que estaba frente a ella y parecía tener su misma edad. Debe de ser increíblemente capaz. Tan joven y ya es dueño de una tienda tan grande. Sofía pensó para sí misma. Permítanme entonces presentarles brevemente los beneficios laborales. 8 horas diarias, 6 días de trabajo y 1 de descanso, 3.000 balis al mes, además de una habitación incluida. ¿Qué le parece, señorita Sofía? HD realmente quería contratar a un asistente. Con tantas tareas aleatorias acumulándose, hacía tiempo que deseaba ser un jefe que no interviniera demasiado. Pero, por desgracia, aún no tenía candidatos adecuados. Esta joven que tenía delante parecía algo inexperta. Probablemente no sería apropiado darle demasiado trabajo de golpe. Así que, por ahora, la pondría a trabajar en la tienda como empleada para que adquiriera experiencia. 6 días de trabajo y 1 de descanso. 8 horas diarias. Sofía no escuchó nada de eso. La cifra ya la había dejado atónita, 3.000 botellas de balis. Demasiado. Muchísimo. El salario mensual de su madre era de tan solo 1.800 balis. Si ella consiguiera ese trabajo, la situación de su familia mejoraría drásticamente. Al ver a la aturdida Sofía, Alto agitó la mano delante de sus ojos. ¿Qué está pasando? Estaba insatisfecha. Ofreció demasiado poco. Los jóvenes de hoy en día tienen exigencias tan altas. Era la primera vez que era jefe, no tenía experiencia alguna. En secreto,
se preguntaba si su situación laboral, basada en sus estándares de vida anteriores, era un poco dura. ¿Qué ocurre? ¿No les parecen que las prestaciones son un poco bajas? Los jóvenes deben mantener los pies en la tierra y no aspirar a metas poco realistas. Nuestra tienda acaba de abrir, pero las perspectivas de futuro son increíblemente prometedoras. Mientras trabajemos duro juntos, tú también tendrás tu parte. Alto imitó a sus jefes anteriores, empezó a soltar tópicos corporativos y siguió así durante bastante tiempo. ¿Por qué lloras? Alto estaba conmocionado. Sus palabras realmente surtieron efecto. Es muy fácil engañar a los jóvenes. Y vaya que tenía talento natural para el capitalismo. Los ojos de Sofía se enrojecieron ligeramente, como si se le quebrara la voz. Ella tenía la impresión de que él era una persona realmente buena. No, jefe, estoy sumamente satisfecho con los beneficios laborales. ¿Cuándo puedo empezar a trabajar? Si no tienes ninguna objeción, perfecto. Puedes empezar oficialmente mañana. Sin duda trabajaré duro. Alto preparó un contrato para que Sofía lo firmara. En ese momento, su centro de experiencias aún no se había inaugurado oficialmente, así que no había mucho trabajo por hacer. Una vez que Stardew Valley se lanzara oficialmente, su tienda abriría sus puertas simultáneamente. Para entonces, depender de una sola persona definitivamente no sería suficiente. Así que contrató a 2 chicas más para tareas de recepción. Todo estaba listo, solo faltaba el momento adecuado. Así que siguió adelante y preparó algunas cosas finales. En ese momento, Joseph se puso en contacto directamente con Alto. La obra del maestro Kane está acaparando toda la atención en estos momentos. Estamos seguros de que queremos lanzar Stardew Valley ahora. Quizás deberíamos retrasarlo un poco. Realmente le faltaba confianza. Después de todo, el maestro Kane era un diseñador de larga trayectoria con una base de seguidores enorme. Si se enfrentan así, podrían acabar dándose un buen golpe en la cara. No es que no seas lo suficientemente bueno, es que tu oponente es demasiado fuerte. Tranquilo, viejo Joe. Tengo fe en mi trabajo. Procedamos según lo previsto. Así, de repente, en medio de una gran expectación. Por fin llegó el día del lanzamiento. Adventurers of Trafletown ya está disponible oficialmente a un precio de 168. Stardew Valley, con un precio de 78. La diferencia de precio era significativa debido a la distinta escala. Los diferentes tamaños requerían diferentes calidades de piedra lunar, y los costos aumentaban en consecuencia. Al igual que en esta ocasión, el coste del grabado de Stardew Valley alcanzó los 50 balis por copia. Alto siguió adoptando una estrategia de bajo margen y alto volumen. Apenas había amanecido cuando se formaron largas colas en las calles. Jefe, deme una copia de Los Aventureros de la Ciudad de las Trufas. Jefe, yo también quiero a Los Aventureros de la Ciudad Trufa. Jefe, deme una copia de Stardew Valley. He esperado tanto tiempo, por fin puedo jugar a Stardew Valley. Creo que el trabajo del maestro Kane es más atractivo. Me compraré Los Aventureros de Trafletown. Eso es fácil, compra los dos, dijo un niño rico. Apenas he ahorrado algo de dinero. Primero compraré la obra del maestro Kane. El primer día, la situación fue muy desfavorable. Si bien gracias a Plants vs Zombies Alto contaba con una cierta base de seguidores, en comparación con los diseñadores veteranos, era evidente que le faltaba algo. Mucha gente sentía una nostalgia especial por las obras antiguas. Como la de Kane. Era un maestro del diseño con una larga trayectoria. Algunos habían crecido literalmente escuchando sus obras desde la infancia. En estas circunstancias, era normal que la gente no fuera optimista con respecto a Stardew Valley. Al fin y al cabo, en promociones anteriores, Stardew Valley se describía como un juego de rol de simulación de gestión. Aunque un tanto extraño, a juzgar por la publicidad, su mecánica de juego se inclinaba más hacia los mundos oníricos tradicionales. Esta configuración era muy diferente a la de Plants vs Zombies, por lo que mucha gente dudaba de que pudiera hacerlo bien. Capítulo 20 La historia de Carter,
escape a Stardew Valley. Carter trabajaba en una fábrica de dulces. Ese día, como de costumbre, arrastró su cuerpo exhausto a casa después del trabajo. Llevaba trabajando aquí 20 años. Tras 20 años de trabajo, había logrado ahorrar algo de dinero. Sus ingresos no eran muchos, pero era extremadamente ahorrativo, logrando ahorrar más de 10.000 botellas de Baileys al año. Hizo algunos cálculos sencillos. Si no ocurriera nada inesperado, en aproximadamente otros 100 años de trabajo, podría permitirse una casa en Lunerie. 100 años. Eso seguía siendo muchísimo tiempo, incluso para un elfo. En sus orígenes, no era más que un chico de campo del sur de la ciudad Esmeralda. Pero tenía una chica que le gustaba, se llamaba Vivian. Vivian tenía un sueño, tener su propia casa en la ciudad. Profundamente enamorado de Vivian, Carter se hizo una promesa: trabajaría duro para comprar una casa en la ciudad y luego regresaría a casa victorioso para casarse con ella. Para cumplir ese deseo, se había lanzado imprudentemente a venir a Lunerie. Pero la realidad fue cruel. Sin talento ni habilidades, era completamente inútil en esta gran ciudad próspera pero despiadada. Solo podía realizar los trabajos más básicos, ganando un salario miserable. Día tras día, año tras año. Aquel joven, otrora ambicioso, llevaba tiempo siendo doblegado por la dura realidad. Ahora no soy más que un empleado corporativo atrapado en un trabajo repetitivo. A menudo pensaba en su abuela, que vivía en el campo, y en sus padres, a quienes quería mucho. Recordaba aquellos tiempos despreocupados de su infancia en el pueblo. Aunque por aquel entonces vivían en la pobreza, habían sido felices. Quizás para cuando ahorrara suficiente dinero, la chica que le gustaba ya se habría casado con otro. Siempre tenía pensamientos tan pesimistas. Innumerables veces ya había querido rendirse. Pero para ella, él simplemente no podía. Mientras caminaba por la calle, Carter notó una luz que venía de delante. ¿Cuándo abrió una tienda nueva aquí? Centro de Experiencias de Entretenimiento Dreamscape. ¡Qué nombre tan extraño! El cielo se había oscurecido, las calles estaban llenas de peatones, pero esta tienda resplandecía con luz propia. Mucha gente se agolpaba en el interior. En la entrada, imágenes proyectadas mágicamente irradiaban una luz brillante. Un día, te sentirás aplastado por el peso de la vida moderna. Tu espíritu, antes brillante, se irá apagando gradualmente, hasta que el vacío llene tu corazón. Cuando llegue ese día, podrás abrir este regalo que te estoy dando. La pantalla desfiló lentamente, mostrando imágenes promocionales de Stardew Valley. Un pequeño pueblo cálido. Arroyos murmurantes. Bosques tranquilos. Granjas bulliciosas. Animales adorables. Residentes entusiastas. Música relajante. Finalmente, todo converge en un póster gigante. Stardew Valley, nuevo lanzamiento hoy, precio, 78. Stardew Valley. Al ver esta escena, al contemplar las cálidas imágenes en la pantalla, algo en lo más profundo del corazón de Carter pareció conmoverse. Parecía ser una historia sobre la vida rural. Entró en la tienda y compró un ejemplar de esta nueva edición de Moonstone. Hacía siglos que no entraba en el mundo de los sueños, principalmente porque para él era un gasto innecesario. Aunque no era especialmente caro, hacía tiempo que se había cansado de esas aburridas rutinas. Pero este trabajo despertó algo diferente en él. Al llegar a casa, estaba impaciente por abrir el paquete. Se tumbó en la cama y activó la piedra lunar. La pantalla se desplazó lentamente. Primero apareció una pantalla de creación de personajes. Esto era algo novedoso, nunca lo había visto antes. En la escena apareció una imagen reflejada de sí mismo, lo que permitió realizar ajustes faciales. Además, algunos conjuntos iniciales para intercambiar, con varios estilos de ropa. A continuación, vinieron el nombre, las aficiones y las opciones de mascotas. Realizó ajustes sencillos y, a continuación, se le pidió que eligiera una granja inicial. Granja estándar, granja pradera, granja ribereña y muchos otros tipos. Estaba un poco confundido,
ya que nunca antes había visto una mecánica así, por lo que eligió al azar Granja Estándar y la bautizó como Granja Aura en honor a su ciudad natal. El juego comenzó oficialmente. Eres un asalariado que trabaja en Joja Corporation en la ciudad. El trabajo diario, ajetreado y agotador, te deja sin aliento. Algunas personas incluso han muerto de agotamiento en sus escritorios. Un día, abriste la carta que te había dejado tu abuelo. Sonaba música cálida. Querido nieto. Si estás leyendo esta carta, debes estar en una situación desesperada, esperando un punto de inflexión. Hace mucho tiempo, me enfrenté a la misma situación. En aquel entonces, era ajeno a las cosas más importantes de la vida. Me refería a las conexiones entre las personas y a la relación entre nosotros y la naturaleza. Así que lo dejé todo y vine al lugar al que realmente pertenecía. He guardado la escritura de esa tierra en este sobre, contiene todo mi orgullo y alegría. Granja Aura. Se encuentra en Stardew Valley, en la costa sur. Será el lugar perfecto para comenzar tu nueva vida. Este es mi regalo más preciado. Ahora es tuyo. Sé que me hará sentir orgullosa, mi querido nieto. Buena suerte. Con cariño, abuelo. PD, si Lewis aún vive, salúdalo de mi parte, de acuerdo. La escena se desplegó ante tus ojos, decidiste abandonar la ciudad y dirigirte a Stardew Valley para heredar la granja de tu abuelo. Un carruaje avanzaba a toda velocidad por un camino espacioso. El paisaje que bordeaba la carretera pasaba a toda velocidad, hasta que finalmente me detuve en un lugar con un paisaje precioso. Una elfa de cabello naranja dio un paso al frente. Hola. Debes ser Carter. Soy Robin, el carpintero del pueblo. El alcalde Lewis me envió para llevarte a tu nueva casa. Ya está allí limpiándola. La granja está justo ahí. Sígueme. Junto a esta mujer apareció una caja virtual. Nombre, Robin. Por supuesto, solo el jugador podía ver esto. Heredar una granja. ¡Qué situación tan peculiar! ¿Acaso esto simulaba la agricultura? No sería aburrido. Solía ayudar a su familia en las labores agrícolas de su pueblo natal. Recordarlo le producía cierta nostalgia, aunque a veces había sido agotador. Carter siguió a la mujer hasta la granja con sentimientos de cierta expectación. Ante él apareció una granja cubierta de maleza, un auténtico caos. Junto a la granja se alzaba una pequeña cabaña de madera con tejado rojo. Un poco más vívida que la realidad, con gráficos estilizados, aunque actualmente algo desordenados, con diversas malas hierbas y árboles creciendo en la granja, le resultaba especialmente familiar. ¿Qué ocurre? Sí, está lleno de maleza, pero la tierra que hay debajo es muy fértil. Con un poco de paciencia, lo limpiarás enseguida. Ella llevó a Carter junto a la granja. Por ahora, todo parecía ser solo la introducción. Carter no podía hacer mucho en cuanto a la acción, simplemente experimentaba la historia en silencio. Tachan. Esta es tu nueva casa. Al acercarse a la cabaña, apareció un anciano con una boina. Ah. Ha llegado el nuevo granjero. El panda rojo se despide por hoy. Un enorme gracias a los nuevos suscriptores, a todos los que se han suscrito recientemente. Nos escuchamos en la próxima parte. Adiós.